estar a cargo de este país. ¿Qué hay detrás de lo que el asesor de comunicación dijo? Guillermo Lasso nació en Guayaquil el 16 de noviembre de 1955. Siendo adolescente, empezó a trabajar para poder pagar sus estudios en el Colegio La Salle, pues su familia tenía una difícil situación económica. Estudió 3 semestres de Economía en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, según el sitio oficial del candidato, pero no terminó la carrera. A pesar de ello, ha tenido una trayectoria profesional reconocida en el ámbito bancario. En 1984, a los 29 años, fue nombrado presidente ejecutivo de la financiera Finansur. 4 años después, cuando ésta se fusionó con el Banco de Guayaquil, Lasso ocupó la vicepresidencia ejecutiva y la gerencia general de la entidad, de la que fue designado presidente ejecutivo en 1994. Ese mismo año fue nombrado vocal en la Junta Monetaria del Ecuador, representando a los bancos privados y nacionales. Aunque su trayectoria más destacada es en el ámbito privado, Guillermo Lasso también ha participado en política. En 1998 fue nombrado gobernador del Guayas por el entonces presidente Yamil Maguad. Ocupó el cargo durante 1 año. En ese mismo gobierno fue luego posesionado como superministro de Economía y Energía, lo que le ha valido acusaciones de haber participado de la mayor crisis bancaria en la historia del país. Sin embargo, él se ha defendido asegurando que vendió activos personales para capitalizar el banco a su cargo. Entre 1999 y 2002 volvió a sus actividades privadas, pero en 2003 la política lo sedujo nuevamente. Durante la presidencia de Lucio Gutiérrez fue su asesor económico y embajador itinerante del gobierno, liderando misiones en Washington para reanudar el diálogo crediticio con el Fondo Monetario Internacional. En el 2006 se vinculó con el Movimiento Político Liberal 1, con el que buscaba candidatizarse para la presidencia, pero no lo logró. En 2008 lanzó su proyecto Banco del Barrio, que le serviría posteriormente como plataforma política para presentarse como candidato presidencial, por primera vez en 2012, año en el que renunció a la presidencia del Banco de Guayaquil. En 2011, junto a ex simpatizantes del Movimiento 1, Izquierda Democrática, Movimiento Concertación y a representantes del sector privado, fundó el movimiento político de centro-derecha Creo, por el que se postuló a la presidencia en 2013, año en el que Rafael Correa ganó en primera vuelta y Lasso quedó en segundo lugar con una diferencia de 35 puntos. Estamos seguros de que va a haber segunda vuelta electoral, que en esa segunda vuelta electoral estará presente el candidato presidente y yo. Guillermo Lasso está casado con María de Lourdes Alcíbar y tiene 5 hijos. En 2016 es candidato a presidente de la República con el ex legislador Andrés Páez como compañero de fórmula. Amigos de Jekyll City, muchas gracias por estar aquí. Nuevamente estamos ahora con la presencia de Guillermo Lasso, candidato a la presidencia del Movimiento Creo. Guillermo, bienvenido. Muchas gracias, John. Yo tengo una inquietud con la que quisiera empezar esta entrevista contigo. Hace poco el presidente Rafael Correa en Italia tuvo un evento en el cual le fue preguntado sobre que rinda cuenta sobre los casos de corrupción que se han dado recientemente, sobre todo en los casos de Petroecuador que ya conocemos y los recientes de Odebrecht. Y Correa desvió la atención nuevamente hablando del feriado bancario y hablando de sus actividades cuando fue superministro de Economía en el gobierno de Yamil Maguad. A Guillermo Lasso se lo ha acusado de estar involucrado en las decisiones que llevaron al feriado bancario durante el gobierno de Yamil Maguad, en el que ocupó 2 cargos públicos. Primero, gobernador del Guayas, luego superministro de Economía. Sin embargo, en 2007, la Comisión de Investigación de Delitos Financieros, creada por el gobierno de Rafael Correa, no encontró vinculación alguna ni de Guillermo Lasso ni del banco que dirigía en la crisis financiera ocurrida a finales de los años 90. A pesar de ello, en una columna publicada por América Economía, el periodista Hernán Ramos escribe que la participación de Lasso en la aprobación de leyes desreguladoras en los años 90, cuando era miembro de la Junta Bancaria, fue definitiva para causar la grave crisis que golpeó al país a finales del siglo. Resulta, en términos generales, que para el gobierno y sus seguidores, usted representa todo lo malo de los gobiernos previos a la Revolución Ciudadana. ¿No hubiera sido más conveniente, quizás, con esa infraestructura que tiene el movimiento Creo, el partido Creo, tal vez haber puesto a otro candidato, otra persona como candidato en lugar de usted, alguien que generara menos resistencia y poder romper un poco el frente que se consolida de manera antagónica ante su imagen? Mira, John, en primer lugar, la pregunta de fondo. Cuando sucedió aquella triste historia económica del Ecuador en el año 1999, yo era gobernador de la provincia del Guayas. Fui ministro de Economía en el mes de agosto, como 6 meses después de haberse decretado el feriado bancario. Y posteriormente, en el 2007,
la Comisión de Investigación de Delitos Financieros o de la crisis financiera presidida por Eduardo Valencia dijo con claridad que yo no tenía nada que ver en esos acontecimientos. Tú lo has dicho muy bien, Correa busca desviar la atención. Para él, el único perfecto en el Ecuador es él. Cualquier ecuatoriano que se le oponga siempre tendrá una crítica. Y por supuesto ya nos tiene acostumbrados 10 años a decir cosas alejadas de la realidad. Por suerte ya se va y esperamos cerrar esta triste página de la historia ecuatoriana de un individuo que simplemente ha buscado la división entre ecuatorianos. Pero a mí me llama mucho la atención y quisiera saber si usted está consciente del papel que usted juega para poder unificar Alianza País. Es decir, da la impresión que cada vez que hay alguna divergencia dentro del partido, alguien dice, pero el banquero Lazo hizo tal cosa y todos se vuelven a reagrupar. No, yo no creo que sea de esa manera, pero en todo caso, yo soy un ser humano, como lo eres tú, libre y con todos los derechos de ejercer los derechos políticos, valga la redundancia, de ser elegido y de elegir. Ahí yo tengo una repregunta quizá. ¿En qué se basó usted para tomar la decisión de decir voy a tomar un país que va a tomar un país en crisis? ¿Qué fue lo que le motivó a usted a presentarse a las elecciones? Mira, yo soy una persona acostumbrada a asumir desafíos. Desde que tengo los 15 años de edad, asumí el desafío de comenzar a trabajar para pagar la pensión del colegio donde estudiaba y ayudar en la economía de mis padres. Por lo tanto, de allá para acá han pasado como 46 años. He emprendido. Si tú me preguntaras cuál es tu profesión, yo diría que afuera de mi despacho siempre hay un letrero imaginario que dice, aquí se arreglan problemas. Logré salir adelante, sacar adelante a mi familia y hoy me propongo sacar adelante al Ecuador con un gobierno del cambio, que verdaderamente produzca un cambio en el Ecuador. Hay otra duda que quizá surge constantemente. Yo he visto en varios medios de comunicación en manos del gobierno que cuestionan mucho el hecho de que usted no tenga títulos y recalcan mucho sobre sin educación, sin educación, sin educación. Sin embargo, por otro lado, usted es un emprendedor. Entonces, ¿cómo balancea eso usted en un gobierno que ha hecho mucho énfasis en el tema de los títulos? Mire, yo soy un bachiller, orgullosamente bachiller, lo cual no quiere decir que yo no haya estudiado. Yo he estudiado a mi manera y he aprendido haciendo. Sin embargo, hay otros economistas que dicen que estudiaron en Chicago y no hablan inglés, o estudiaron en Bélgica y no hablan francés. Yo creo que el título no puede constituirse en una patente de corso. Yo tengo mucho que exhibir en mi vida sobre los resultados que he logrado en los desafíos que he asumido. Ahí otro de los cuestionamientos que se hace mucho, y la pregunta ahí es si usted se ha enriquecido en esta época de la Revolución Ciudadana, porque la información que plantea el SRI es que usted pasó de pagar cerca de $28,000 de impuestos en 2007 a pagar más de 5 millones en 2014. Entonces la duda es un poco, ¿cómo cuestiona que el país no ha crecido si su impuesto a la renta ha crecido considerablemente en la Revolución? Mira tú lo mal que está Ecuador, porque tú en esta entrevista transmites un cuestionamiento al ecuatoriano que más impuestos paga en el Ecuador. Es decir, indirectamente tú estarías cuestionando la prosperidad de un ciudadano. No. O no tú, pero quienes dan la opinión que tú transmites. No tanto eso, sino más bien el cuestionamiento que usted hace es que hay crisis. Sin embargo, en este lapso de tiempo usted sí aumentó su riqueza. Eso no está mal, no es un cuestionamiento al aumento de la riqueza. Me alegro. Es más, genial que todos los ecuatorianos aumenten su riqueza en ese plazo. La duda es más bien si no es contradictorio decir que no hay aumento de riqueza o que hay crisis económica si en su caso no la hay. Pero la crisis económica es evidente. La economía ha caído el 2% en el año 2016 y se han destruido 350.000 empleos en el Ecuador. Y eso es lo que queremos cambiar, que la economía crezca, que podamos prosperar y que esa prosperidad sea para todos los ecuatorianos, no para unos pocos. A mí me llama la atención algo, y es que yo tengo la inquietud de saber cómo usted, en los tiempos en los que estaba a cargo del Banco de Guayaquil, siente que aportó con los pobres, ¿ya? Desde su posición de banquero, porque estuvimos revisando lo que son las tasas de interés y las que tienen mayores porcentajes de interés son precisamente las tasas para los préstamos de microcrédito. Es decir, en el negocio quienes más pagan son los que quieren precisamente emprender, los más pobres. Mira tú, previo al programa tú me saludabas y me decías, no lo he visto desde la época del terminal terrestre.
y con sinceridad yo no me acordaba de ti. Y me dijiste, yo trabajaba con César Rodríguez, el constructor que se hizo cargo de la construcción de la remodelación del terminal terrestre. Ese es un aporte mío, es un aporte personal. Dediqué mi tiempo gratis, sin cobrar un centavo al municipio, sin cobrar un centavo a la Fundación Terminal Terrestre, y utilizando gran parte de mi tiempo, del cual tú fuiste testigo, para remodelar y reconstruir un terminal terrestre que es un punto de encuentro de los menos favorecidos del Ecuador, y lo logramos convertir en el terminal terrestre más grande, más moderno de América Latina, con una infraestructura, yo diría, aún superior que el propio aeropuerto de Guayaquil. Esa es una contribución mía a la sociedad ecuatoriana. Como contribución mía a la sociedad ecuatoriana es haber llevado a cabo el proyecto de bancarización, premiado por el BID como el mejor proyecto de bancarización del 2011 o 2010, no lo recuerdo bien, pero nos permitió llevar el banco al barrio, precisamente acercar el banco a la gente. Y esas son contribuciones que he hecho a lo largo de mi vida, como también un proyecto educativo que se llama el Centro Técnico Laboral Montepiedra. Ahora, de acuerdo con esos puntos, pero en la parte de un poco de gestión banquera, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención que usted, por ejemplo, habla de su amiga Rosa del mercado de San Roque, ¿ya? Y usted menciona que ella tiene que pagar un 40% a los chulqueros. Precisamente ella recurre a los chulqueros porque todavía no hay ningún ente financiero que le pueda dar un crédito más bajo, precisamente. ¿Siente usted que tal vez hubo una oportunidad perdida en ese momento de a través de un banco privado dar un poco mayor de facilidades y forzar a los demás, tanto entes financieros públicos y privados, a que bajen de pronto sus tasas de interés? Te faltó precisar algo. Cuando yo hablo de mi amiga Rosa, que me cuenta que los chulqueros le cobran el 40% de interés, tienes que precisar durante qué periodo, durante qué tiempo. Ese 40% de interés es mensual, lo cual te equivale a una tasa de interés de casi el 480% anual. Y cuando el chulquero no cobra su dinero, los amenaza a sus acreedores en los mercados, y los amenaza con lenguaje verbal, luego físico, y llegan hasta matar a las personas. Y la deuda no desaparece, sino que continúa en manos de sus herederos. Ahora, yo dejé la banca hace 5 años, John. Estoy dedicado, bueno, tú ya lo sabes, pero quizás quienes nos escuchan no. Yo me dejé la banca y estoy dedicado a la actividad pública, a la actividad política, porque me cansé de esperar a los banqueros. Todo ese Ecuador que tú vas a criticar del pasado es producto de una cantidad de políticos ecuatorianos que no han querido asumir su responsabilidad frente a los ecuatorianos y no han construido soluciones que realmente generen oportunidad, por ejemplo, para generar empleo. No sé si tú sepas, pero 6 de cada 10 ecuatorianos que forman parte de la población económicamente activa viven en el desempleo, en el subempleo y en la informalidad. Y sus condiciones de vida son precarias, John. Pero ahí yo quisiera, retomando quizá lo que John dice, me parece que la pregunta queda un poco en el aire, la respuesta más bien a la pregunta queda un poco en el aire. Cuando estuvo a cargo de la banca, se puede hacer ciertas cosas, como usted mencionó el ejemplo del Banco del Barrio, premiado por el BID. ¿Qué pasa ahí con las tasas de interés? Porque yo he escuchado que hablan mucho de emprendimiento, lo cual es más interesante, es importante. Sin embargo, el momento en el que pudo hacer, ¿qué pasó con la banca? ¿Por qué las tasas de interés eran tan altas para las personas que acuden finalmente a los chulqueros y pasa toda esta desgracia que usted comenta? Te sugiero algo. Yo creo que vamos tema por tema. Hablar de tasas de interés y hablar de emprendimiento son dos conceptos que se contraponen entre sí. Precisamente, si me permites explicarme, yo te quiero decir algo. En mi propuesta de campaña, nosotros planteamos la ley del primer emprendimiento. Y la ley del primer emprendimiento propone la creación de un fondo para capitalizar esos emprendimientos. Una cosa es capital y otra cosa es deuda. Cuando hablas de emprendimiento y es el primer emprendimiento, es conveniente hablar de capital, no de deuda, porque la banca no es la solución para un primer emprendimiento. Para un primer emprendimiento, la solución es que tú tengas un socio que te aporte capital, que tú compartas con él la propiedad del emprendimiento y evites pagar intereses, tengas un plazo fijo y además te exijan garantía.
Por eso yo le digo a los jóvenes ecuatorianos, la solución no es la banca para emprender. Para emprender la solución es un fondo de capital de riesgo, como se llama en España, o venture capital, como se llama en los Estados Unidos. Por lo tanto, no todo puede o debe hacer la banca, tiene que hacerlo un mercado de capitales. Y además hay que orientar en materia de cultura de emprendimiento para que los jóvenes den los pasos adecuados. Guillermo, ¿usted recuerda tal vez, y perdón que insistamos en sus tiempos de gestión en el Banco de Guayaquil, es en cierta forma la época de mayor actividad que usted ha tenido, pero usted recuerda tal vez en sus tiempos de la gestión del Banco de Guayaquil algún emprendedor al que usted le haya realizado algún crédito que todavía esté en su memoria, que le haya venido con alguna idea novedosa y que usted todavía recuerde que usted empujó ese proyecto? Definitivamente que sí, a lo largo de mi vida profesional. Por ejemplo, no sé si tú lo recuerdas o lo sepas, la Coca-Cola, la embotelladora de Coca-Cola en Guayaquil quebró en la década de los 80. Yo apenas tenía 29 años de edad y yo llevé a cabo el proyecto de rehabilitación para precisamente preservar los empleos de esa embotelladora. Tú has de haber oído hablar de Mavesa Hino en Ecuador, y no es Mavesa en Ecuador. Esa empresa comercial quebró también en la década de los 80, con la crisis de los 80. Durante la década de los 90 yo dediqué mucho tiempo a su rehabilitación. Hoy es una empresa muy exitosa. Te puedo hablar de muchas empresas industriales, de pequeños comerciantes, a los que he apoyado, pero largamente durante toda mi vida. Obviamente esas personas llevan negocios exitosos, les ha ido muy bien. Ahora, yo te insisto, cuando hablamos en un mundo moderno de emprendimiento, tenemos que hablar no solo de banca, tenemos que hablar de venture capital, de fondos de capital de riesgo, porque por la pregunta que tú y María Sol me hacen, me doy cuenta que hay una confusión entre lo que es banca con mercado de capitales, entre lo que es crédito con lo que es capital. Y es bueno entender eso. ¿Por qué? Porque los políticos no lo han entendido y han construido una sociedad tan confusa que los lleva a ustedes a hacer la pregunta tan confusa. ¿Cuál cree usted entonces que debería ser la vía adecuada para este venture capital que usted menciona? Bueno, lo que ya te planteo, en nuestro plan de gobierno presentaremos la ley del primer emprendimiento para precisamente crear ese fondo de capital de riesgo con un capital semilla del gobierno de $100 millones y luego esos fondos en todo el mundo son fondos de alto nivel de rendimiento, por lo tanto son atractivos para el sector privado. Obviamente que tienen también un alto nivel de riesgo, porque una idea que tú capitalices por primera vez, bueno, pues no tiene garantía de éxito, ¿no? Puede fracasar. Muchas veces de 10 emprendimientos te fracasan 5 y 5 funcionan, pero los 5 que funcionan absorben el costo de los 5 que fracasaron. Regresando quizá un poco al tema político, está claro que usted se enfrenta políticamente a Rafael Correa, lo ataca constantemente, y hay de alguna manera una lógica en esa diferencia ideológica, política. Pero hay otra que no parece tan lógica y que usted incluso mencionó en el debate, que es la diferencia entre con el otro partido de derecha, el socialcristianismo. Usted les ha acusado a ellos de estarle atacando permanentemente, incluso gente al interior de Creo nos ha dicho que creen que la campaña es sucia en contra de Fernando Coronel y en general la campaña proviene del Partido Social Cristiano, a pesar de que en las elecciones anteriores ustedes hicieron una alianza que fue tibia, porque me parece que ustedes cumplieron cuando no pusieron asambleístas por Guayas, pero no hubo el respaldo directo de Jaime Nebot hacia Creo. En ese momento, en este contexto, ¿Jaime Nebot se convirtió en su enemigo político en estas elecciones? Mira, yo he definido un propósito en esta campaña, muy claro, definitivo. Yo no ataco a nadie ni respondo a ataques de nadie. El Ecuador vive una situación muy dura y muy difícil. En materia económica, vivimos en crisis, se han perdido 350.000 empleos, la economía ha decrecido el 2%. Si no hay un cambio, estamos al borde de un gran colapso. En materia institucional, los últimos 10 años han debilitado las instituciones ecuatorianas. Se ha creado este Consejo de Participación Ciudadana, se ha creado un hiperpresidencialismo y estamos al borde de Venezuela, de crear una dictadura de un partido político. Y en materia social mucho se habla de salud y educación, en la realidad poco se ha hecho.
Los ecuatorianos requieren respuestas. Dentro de esas circunstancias, con toda sinceridad, ni voy a atacar a nadie, ni voy a responder ataques, porque es como perder el tiempo. Frente a un gran problema, nosotros tenemos que asumir una altura de miras, ¿no? En asumir el futuro, asumir ese desafío del futuro con entereza, con decisión, con propuestas a los ecuatorianos, que se puedan analizar las propuestas, pero no perder el tiempo en temas que se originan muchas veces en chismes, en cuentos y en cosas que probablemente le interesan a 2, 3 políticos y a nadie más. Claro, pero al no haber unión entre quizá dos partidos fuertes de derecha, pudieron haber agrupado en uno solo. Entonces no se convierte de alguna manera, en efecto, Jaime Nebot, en un enemigo político al dividir votos que pudieron haberse agrupado en un solo. La unidad se construye con los ciudadanos. Son los ciudadanos los que el día de las elecciones, con su voluntad, depositan el voto y ellos construyen la unidad. Yo no comparto aquellas expresiones de ciertos políticos que dicen yo soy dueño de tantos votos, mi partido político es dueño de tantos votos. No, el dueño de los votos son los ciudadanos, son aquellos ecuatorianos que con todo derecho y con toda libertad el día de las elecciones van a votar por el candidato de su preferencia y por las listas, en este caso por Creo 21, Suma 23. ¿No les afecta esa división entre los partidos con una tendencia? A mí lo que me preocupa es la afectación a los ecuatorianos. Yo creo que tenemos que dar un paso de madurez en la política ecuatoriana. Pensar en los ciudadanos, no en los políticos. Pensar en el futuro de la familia ecuatoriana, no de los partidos políticos. Pero al identificarse ellos con un partido o con otro, ¿no se dispersa? Quizá el votante dice, a ver, me ofrecen eso, pero está muy parecido. No hay esa... Mi identificación es con el ciudadano ecuatoriano, con aquel padre de familia que no tiene empleo, con aquella madre de familia que no tiene empleo, con aquellos jóvenes como tú. Tú tienes la suerte de tener un trabajo, pero conozco a muchos jóvenes ecuatorianos que no tienen un empleo, que no tienen un trabajo, que no pueden acceder a la universidad. Yo me identifico con ellos. Esa es mi preocupación, no los políticos. Hablemos, Guillermo, de su propuesta de crear 1 millón de empleos. ¿En qué lapso usted está pensando que se puede dar la secuencia de esos empleos? ¿Cuántos serían cada año, por decirlo así? Nuestra propuesta es 1 millón de empleos durante los 4 años de gobierno. Obviamente que en mayo del 2017, cuando asumamos el poder, vamos a encontrar unas circunstancias económicas muy complicadas en el Ecuador. Por lo tanto, el año 2017 será un año todavía complicado para la economía ecuatoriana. Pero a partir del 2018 queremos que el Ecuador vuelva a retomar la senda del crecimiento, al menos con un 1% de crecimiento anual, hasta el 2021 en que vamos a dejar la economía con un ritmo de crecimiento del 5%. Por lo tanto, yo no voy a decirte 1 millón dividido para 4, porque eso no es así. Primero tienes que tomar una serie de decisiones para poner la economía en rumbo, y una vez que esté la economía en rumbo, probablemente los empleos se vayan creando en la medida en que la economía entre en crecimiento. Ahora, me viene a mí a la mente la analogía de comparar, por ejemplo, la situación que acabamos de ver en Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha creado en 2 periodos, de 4 años cada uno, 15 millones de empleos para un mercado de 145 millones de trabajadores. El mercado laboral del Ecuador tiene cerca de 8.100.000 trabajadores según las cifras del INEC. Es decir, Obama logró que el mercado laboral creciera en un 10% más o menos en casi 8 años de mandato. ¿Siente confiado de que aquí en Ecuador en la mitad del tiempo podamos hacer un porcentaje de incremento laboral mayor al que se hizo en la economía más grande del planeta? Con todo respeto, me parece que has hecho mal los cálculos matemáticos, porque 15 millones de empleo para 140 millones es cerca de un 11,5%. Y el cálculo que tú has hecho de mi propuesta de 1 millón de empleos para un mercado laboral de 8.100.000 es aproximadamente también un 11,5%, 12%. Por lo tanto, no hay una diferencia. Pero no creo que hay que compararlo de esa manera. Son realidades totalmente distintas, la de Estados Unidos con la de Ecuador. Ahora, yo te planteo a ti, y tú que eres un hombre joven,
¿No te parece que nos merecemos en el Ecuador desafíos agresivos, interesantes, para verdaderamente producir un cambio y no asumir esta posición tan cómoda de decir, no, no es posible, es muy agresivo, históricamente el Ecuador no puede? Esos son los candidatos tradicionales. Nosotros proponemos un cambio audaz, agresivo, que mueva a toda la sociedad ecuatoriana, que libere las fuerzas creativas de cada ecuatoriano, que genere esperanza, que genere confianza, no este amodorramiento de los Estados Unidos tanto, Ecuador tanto, entonces no podemos. Históricamente el Ecuador no ha logrado tal cosa, no podemos. Yo te garantizo que en el gobierno del cambio lograremos 1 millón de empleos en 4 años de gobierno. Bueno, ahí no quiero que se me malinterprete por si acaso. Lo que queremos nosotros no es que no nos estamos dando por vencidos en ningún caso. Mi pregunta es realmente cómo se puede realmente materializar. Si hay una visión de hacia dónde tiene que dirigirse el gobierno una vez posicionado usted o el candidato que gane, para que eso se dé. Estamos en tiempos de elecciones en el cual precisamente lo que se hacen son ofertas, pero no se nos dice la receta de cómo llegar a culminarlas. Ya, pero en primer lugar no se trata de cómo lo logramos con el candidato que llegue. No, es que el candidato que llegue tiene que ser el candidato del cambio. Soy yo el que estoy ofreciendo 1 millón de empleos durante 4 años de gobierno. Por lo tanto, puede llegar otro candidato, como puede ser el candidato Moreno, que lo único que va a hacer es mantener impuestos, crear nuevas instituciones públicas, y él ha dicho que va a crear 250,000 por año, es decir, 4 años, en 4 años 1 millón de empleos. ¿Cómo lo vamos a lograr, John? En primer lugar, derogando 14 impuestos, comenzando por el anticipo de impuesto a la renta, el impuesto a la plusvalía, el impuesto a la herencia, el impuesto a la salida de capitales, el impuesto verde, el impuesto a la tierra agrícola, por ejemplo. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que el dinero en manos de los ciudadanos genera mucho más valor para la sociedad que en manos del gobierno. Ahí hay un cambio de visión fundamental. Mientras en los últimos 10 años el gobierno correísta te dijo, mira, tú no te preocupes ni de trabajar, que yo hago todo. El gobierno te va a arreglar el problema de la cocina de gas, la cocina de inducción, qué estudias en la universidad. El gobierno ha decidido reglamentar la comunicación o la expresión de los ecuatorianos. Nosotros creemos absolutamente todo lo contrario. Queremos libertad, el respeto a la libertad individual de todos los ecuatorianos. Mientras el gobierno en los últimos 10 años desplazó la inversión privada y mantuvo un protagonismo casi exclusivo de la inversión pública, ha producido que la inversión pública, que en el 2006 era del 25% del tamaño de la economía, hoy supera el 45%. Lo que quiere decir esa cifra es, ustedes del sector privado no hagan nada, que yo hago todo. ¿Qué proponemos nosotros? Un cambio, para que precisamente sean las fuerzas del mercado, el sector privado, los que inviertan, dinamicen la economía y generen empleo. Pero para aquello hay que llevar a cabo una reforma tributaria para dejar en el bolsillo de los ciudadanos al menos 3.000 millones de dólares más, derogando 14 impuestos. Ahora, paralelamente, usted también ha estado mencionando que quiere firmar acuerdos comerciales, pero este gobierno ya firmó un convenio con la Unión Europea, y usted estaba tratando de hablar también para ver si se podía hacer convenios con Estados Unidos. Sin embargo, la situación ahorita que tenemos con Donald Trump hace que este tipo de acuerdos de libre comercio se vean un poco difíciles, escabrosos, sobre todo cuando Donald Trump está hablando incluso de replantear, de reformular a su beneficio cuestiones ya vigentes como el Tratado de Libre Comercio en Norteamérica. ¿Cuáles serían los posibles socios estratégicos si es que tenemos un Estados Unidos que está cerrado a la posibilidad de hacer negociaciones? ¿Sería acaso China? ¿Cuáles serían los países que ustedes considerarían para poder abrir más nuestra economía? Si tú escuchas con atención el discurso de Donald Trump, comprenderás que él se dirige fundamentalmente a lo que es una industria que compite con la industria local en los Estados Unidos, concretamente la industria automotriz. A él lo que le preocupa es que se construyan grandes fábricas fuera de Estados Unidos y que esos vehículos terminen siendo exportados a los Estados Unidos. Pero el caso de Ecuador es distinto. ¿Por qué? Ecuador produce banano y Estados Unidos no. Ecuador produce cacao fino de aroma y Estados Unidos no.
Ecuador produce café y Estados Unidos no. Ecuador produce flores y Estados Unidos no. Ecuador produce, y es muy competitivo en la producción de pisos de cerámica, Estados Unidos no. Por lo tanto, lo que hay que ver es la complementariedad, saber comprender el discurso, entender qué realmente quieren decir y plantear y decir, oiga señor, yo tengo banano, usted no tiene banano, por lo tanto, ahí hay una complementariedad entre la economía americana y la economía ecuatoriana. Distinto es cuando la Ford dice, voy a instalar una fábrica en México y desde esa fábrica voy a exportar autos a los Estados Unidos. Esa es la preocupación del señor Trump. Yo no la comparto, la entiendo, pero esa es la preocupación de él, muy distinto a la complementariedad que Ecuador, la economía ecuatoriana, puede tener con los Estados Unidos. Usted mencionó hace un momentito los 14 impuestos que plantea retirar. Mi primera inquietud sería cuándo piensa quitar esos impuestos, y la segunda sería un poco si eso no afectaría al déficit, porque en este momento va a haber falta de liquidez, y al retirar el equivalente a los 14 impuestos, que son 3.000 millones de dólares, ¿no habría un problema ahí con la liquidez? Si me permites explicarme, María Sol, la recaudación total en impuestos, aranceles y tasas por servicios del Estado ecuatoriano, central y local, llega a cerca de 24.000 millones de dólares al año. Cuando yo planteo una reducción de 3.000, estoy planteando aproximadamente una reducción del 13% del total. Es decir, en ningún caso estoy loco como para pensar en desmantelar el sistema tributario del Ecuador, porque sería un error. Eso en primer lugar. En segundo lugar, si tú conversas con el dueño de la tienda de tu barrio y le dices, caserito, ¿qué pasa si usted sube el precio de los productos? Él te va a decir, voy a vender menos. La política tributaria es exactamente igual. Llega un punto en que tú subes tributos, creas nuevos impuestos y la recaudación cae. ¿Qué pasó en el año 2016? El gobierno subió el IVA del 12 al 14% y la recaudación del IVA cayó 5%. Se creó impuestos por el terremoto de Manabí y Esmeraldas y la recaudación general ha caído 10%. Eso es lo que los economistas llaman la curva de Laffer. La curva de Laffer es un punto en que tú llegas y por más de que subas impuestos, la recaudación no sube y empieza a caer. En ese punto estamos ahora. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Eliminar el exceso de impuestos, dejar dinero en manos de la familia, de los emprendedores, para que consuman, para que inviertan, reactive la economía, genere empleo, lograr crecimiento económico y aumentará la recaudación tributaria para el gobierno. ¿Cuándo se retirarían estos 14 impuestos? Esos impuestos, la ley la tenemos lista, el proyecto de ley, y tan pronto tomemos posesión del gobierno en los primeros 30 días, enviaremos ese proyecto de ley para que la Asamblea Nacional lo apruebe y entren en vigencia en los primeros 60 días de nuestro gobierno. Ahí quizá entra mi siguiente duda. ¿Se han concentrado también en trabajar para meter candidatos a la Asamblea? Porque podría suceder, como ha ocurrido, gana usted la presidencia y en la Asamblea tiene mayoría país o cualquier otro movimiento y va a ser difícil legislar. En ese caso, ¿qué pasa con esta propuesta? Estamos trabajando para precisamente convencer al pueblo ecuatoriano que la alternativa es votar por las listas Creo 21, Suma 23. Ahora, no nos adelantemos, ya veremos la respuesta del pueblo ecuatoriano el 19 de febrero. Si no tenemos mayoría en la Asamblea, pues habrá que dialogar, es parte de la democracia. No podemos escandalizar, hoy el gobierno no tiene mayoría, se fregó el gobierno. No es así, hay que dialogar, hay que conversar, hay que llegar a acuerdos. Y yo te hago una pregunta. ¿Cuál es el asambleísta que va a votar en contra de reducir impuestos en el Ecuador? Difícil, ¿no? Difícil, muy difícil. De todos estos impuestos también llama la atención que usted también quiere eliminar el impuesto a la contaminación vehicular. Yo quisiera preguntarle por qué. Porque ese impuesto verde no ha servido para proteger a los ciudadanos de la contaminación vehicular. Si ese impuesto hubiera ido a un fideicomiso, es decir, separado de la cuenta única del Tesoro, y con esos dineros llevar a cabo verdaderos programas ambientales, yo no propondría su eliminación.
pero es que ese impuesto ha tenido simplemente afán recaudatorio. Con el título nos quieren engañar y nos han engañado a los ecuatorianos. Por lo tanto, hay que eliminar, y el gobierno tiene que asumir con decisión y entereza cualquier programa para prevenir de la contaminación generada por vehículos. Cambiando de tema, quizá para desviarnos un poco del tema económico que hemos conversado bastante, ¿qué tan diferente se considera o se siente usted al presidente Correa en temas quizá éticos? Usted le escribió una carta en octubre de 2013 en la que le da su apoyo con respecto a la posición del presidente sobre el aborto en el nuevo Código Integral, que en ese momento se iba a aprobar el Código Orgánico Integral Penal. Lo mismo en el derecho al matrimonio de los LGBTI, parece que tienen una posición similar. ¿No es eso un poco contradictorio con una postura liberal en economía? ¿No es liberal a medias ahí? ¿Cómo es eso? A ver, en primer lugar, la palabra ética es muy amplia. Tú la puedes aplicar a asuntos morales, como tú los planteas, y te los voy a contestar, y puedes aplicar también a asuntos relativos a la honestidad. Me parece que Correa, la palabra ética le queda muy grande para hablar del tema de honestidad. Ya vemos los casos de corrupción de Petroecuador, ya vemos los casos de corrupción de estos sobornos pagados por la empresa Odebrecht a funcionarios del gobierno de Correa. Por lo tanto, yo creo que él no entiende lo que es ética ni lo que es honestidad. Vamos a los temas de carácter moral. En primer lugar, no existe ninguna contradicción cuando uno dice, bueno, yo creo en una economía libre, en una economía de mercado, una economía abierta al mundo, en una economía productiva, y a la vez yo creo en determinados principios morales. Si tú quieres, no es nada contradictorio en decir, en materia económica yo soy liberal y en materia moral soy conservador, si tú quieres etiquetarme de esa manera. Ahora, vamos al tema del aborto. Yo ya lo he explicado y lo voy a repetir ahora. Antepongo dos conceptos para mí fundamentales. El primero, mi solidaridad con las mujeres. Recuerda, yo nací de una mujer. Crecí con 5 hermanas mujeres. Me casé con una bella mujer, con la que tenemos 2 hijas mujeres, ya 3 nietas mujeres y 2 nueras mujeres. Por lo tanto, la mujer no es ajena a mí, es muy cercana y tengo razones personales para ser muy solidario con todas las mujeres del Ecuador y del mundo. Y comprendo que en una mujer, cuando se enfrenta a la disyuntiva de abortar o tener aquel ser que lleva en sus entrañas, es una situación muy dura, muy difícil, muy complicada, que produce llanto cualquiera de las dos alternativas. Por eso, en primer lugar, yo quiero decirte a ti y a todas las mujeres ecuatorianas que cuentan con mi solidaridad y mi absoluta comprensión. En segundo lugar, yo creo en la defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Por lo tanto, dicho lo que he dicho, en caso de que yo tenga que resolver desde el gobierno asuntos relativos a políticas públicas en materia de los temas que estamos hablando, buscaré siempre la defensa de la vida de los 2 seres humanos, de la madre y de aquel niño que lleva en sus entrañas. No soy Dios para escoger la vida de uno o la vida de otro. Haré todo lo necesario para que la política pública respete la vida de los 2 seres humanos. Yendo al tema del matrimonio, en primer lugar, la Constitución del Ecuador ya reconoce la unión civil de 2 personas del mismo sexo. Y yo respeto esa decisión de la Constitución ecuatoriana y no tengo nada más que añadir respecto a ese punto. Matrimonio, en mi opinión, es la unión de 2 personas de distinto sexo con un objetivo, la procreación. Estas son las ideas, los conceptos y los principios en los que yo creo. Diría que respeto a las personas que no comparten mi opinión y aspiraría a que respeten esas personas mi opinión. De acuerdo. Yo pretendo ser presidente del Ecuador, no rector de la moral de cada ecuatoriano, ni mucho menos director espiritual de cada ecuatoriano. Pero ¿cómo se gobierna así entonces? Porque incluso si usted está en contra del aborto, a favor de la vida, como prefiera llamar, de la vida del feto, como prefiera llamarlo, va a haber mujeres que sigan abortando y ya se ha convertido en un tema de salud pública.
Yo creo que he contestado tu pregunta ampliamente, ¿no? Yo creo que he definido el marco conceptual y de principios y he hecho la diferenciación entre mis principios y políticas públicas que involucran a 16 millones de ecuatorianos. Y buscaré siempre la defensa de la vida de la madre y de aquel ser humano que se encuentra en las entrañas de la mujer desde el primer día de la concepción. ¿Seguirá entonces como está en el Código Integral Penal? Penalizado al... ¿Perdón? Como se está penalizando actualmente en el Código Integral Penal. ¿Se mantendrá eso? Yo creo que te he explicado mis ideas, mis conceptos y mis principios y creo que he sido bastante amplio. ¿Pero se mantendrá o no se mantendrá? No tengo nada más que añadir. Yo creo, María Sol, yo creo que el Ecuador tiene que madurar. Tenemos que entrar en un debate donde con seriedad discutamos los temas. No busquemos hacer quedar mal a una persona o hacer quedar mal a un entrevistador. Simplemente vamos al fondo. No estamos buscando hacerlo quedar mal en ningún caso. Lo que sí me gustaría es tener un poco más de claridad, porque es un poco de, quizás hasta demagogia, repetirlo así, porque no queda claro qué pasaría con el Código Penal, qué pasaría con las mujeres que acuden a estos centros clandestinos a abortar, seguirían yendo presos. O sea, esa es la duda que queda, a mí me sigue quedando en el aire. Sí, si me lo permiten, incluso para poder complementar con ciertos datos. Si me permites terminar la respuesta, porque es bueno, frente a la inquietud, hasta por cortesía con María Sol, responder y decirte, yo creo que he sido claro, absolutamente claro, y he definido el marco conceptual y de principios en el que yo me desenvolvería. Bueno, yo lo que quería era complementar un poco el punto de vista o la inquietud que tiene Sol. Y lo que quería compartir con ustedes para que poder hablar sobre datos claros es, tenemos información del Centro de Apoyo y Protección de los Derechos Humanos, Surcuna, que nos está hablando de que hasta ahora tenemos 157 mujeres procesadas judicialmente desde el 2013 por abortar en el Ecuador. Entonces estamos hablando cerca del 45% que tuvo un aborto espontáneo no provocado, lo que ocurre en las primeras 20 semanas de gestación, pero sin embargo hay consecuencias judiciales, penales con estas personas. Esa es una parte crítica dentro de este punto que entiendo yo que era la parte que le está llamando la atención a Sol y que quería poner sobre la mesa para que la discutamos plenamente. A ver, John, en primer lugar seamos claros. Tú puedes tener un punto de vista y yo puedo tener otro punto de vista y convivir los dos en la misma sociedad, en ese ambiente de diversidad. Ni yo te puedo imponer mis principios, ni creo que sería conveniente que tú intentes imponerme los tuyos a mí. Eso es lo que yo llamo madurez en la sociedad. No podemos pensar que por la pregunta que acabas de plantear, yo debo de entender que tú estás a favor del aborto o estás a favor de simplemente convertir la concepción como un tema exclusivamente de salud de la mujer, porque probablemente me estaría yo equivocando. Y yo pienso que tampoco hay que pensar de mi lado que soy alguien que en la defensa de la vida de aquel ser humano en las entrañas de la mujer simplemente me hace pensar solo en él y no en las mujeres. El tema es muy difícil, es muy complicado. Inclusive en el ejemplo que tú has planteado, yo te digo simplemente como una reflexión. ¿Qué certeza tenemos de que algunos embarazos son por violación y no es una excusa para justificar un embarazo que se enmarque dentro del actual Código Orgánico Integral Penal? Ahí no somos jueces, no tenemos ni tú ni yo la manera de definir, en estos casos está bien el aborto, en estos casos no está bien el aborto. ¿Por qué? Porque hay que someterle a un proceso judicial. Y en ese proceso judicial a mí me preocupan las mujeres, porque en el Ecuador se violentan los derechos de las mujeres. De alguna manera es duro, porque se duda de la palabra de la mujer y son sometidas a procesos judiciales humillantes, realmente humillantes. Por lo tanto, es un tema delicado, es un tema difícil. En ese tema no hay A, no hay B, no es Lazo tiene A, yo tengo B, lo correcto es B, Lazo está equivocado. Debatamos, conversemos, hablemos, porque yo creo que a ti y a mí nos mueve la buena fe de la defensa de la vida. Ok, cambiemos de tema entonces. Cuando usted estuvo hablando con los campesinos, sobre todo en la costa ecuatoriana, usted ofreció devolverles las armas de fuego para poder defender sus tierras. Y usted dijo, vamos a permitir que puedan defender como varones a sus esposas y a sus hijos.
¿Qué es para usted exactamente ser un varón? O sea, para poder entender el contexto de la frase que usted dijo. Mira, yo te diría lo siguiente, eso puede ser accesorio, lo fundamental es cómo mantenemos la seguridad en la zona rural del Ecuador. ¿Tú conoces la gravedad del problema? Violan a las esposas, violan a las hijas, les roban lo que ellos con gran esfuerzo producen y esa es una situación totalmente injusta. Yo no creo que tú estés de acuerdo con la violación de mujeres en el campo, con las hijas ni las esposas de los campesinos. Yo creo, como le dije a un profesor de la Flaxo, son temas que la sociedad ecuatoriana debe de debatir. No podemos actuar con el típico maniqueísmo. Es decir, usted quiere armar al campesino y yo creo que no hay que armar al campesino. No, señor, lo que yo quiero es generar seguridad en el campo, porque no puedo entender que una pregunta como la que me hizo el profesor de la Flaxo tenga atrás escondido el interés de promover la violación de mujeres en el campo, porque eso sería un error. Yo no puedo interpretar eso de esa manera. Por lo tanto, tenemos que sentarnos a debatir y discutir los reales problemas del Ecuador. En el campo hay inseguridad, en el campo hay violencia, y yo creo que un campesino que no recibe servicios de seguridad del Estado tiene todo el derecho de defender a su familia. Regresando un poco al tema de elecciones, mayoría en la Asamblea, las últimas elecciones ustedes se denominaron la segunda fuerza en la Asamblea porque tenían el segundo número inmediato de asambleístas después del Movimiento País. ¿No contemplaron en esta ocasión quizá captar primero la Asamblea para poder hacer ciertos cambios? Quizá de repente usted como figura encabezando una lista nacional que era más probable que entre a la Asamblea para poder iniciar el cambio y quizá luego a la presidencia. Voy a usar el ejemplo de Venezuela. En Venezuela siguieron la estrategia que tú sugieres, es decir, la unidad para captar la Asamblea. Lo lograron, tienen la mayoría. ¿Y luego qué? Ni siquiera han podido aplicar la ley de amnistía para todos los perseguidos políticos. La situación económica en Venezuela cada día es peor. Hay una crisis humanitaria. Se trafica con alimentos, se hace fila 3 y 4 días para comprar alimentos. Entonces me pregunto yo, ¿qué lograron ellos con esa estrategia? Nada. Tú tienes que captar la presidencia del Ecuador, el Ejecutivo, que es el que tiene la posibilidad de producir un cambio, cambiar las condiciones del país para generar empleo y oportunidades para los ecuatorianos. En temas de libertades, por ejemplo, libertad de expresión, mencionó usted al inicio, me parece, el Consejo de Participación Ciudadana, los superintendentes nombrados, todo esto se trabajaría desde la Asamblea. Sin embargo, ¿qué pasa en llegar a la presidencia sin tener la Asamblea? ¿Cómo van a poder negociar eso? En primer lugar, yo he sido muy claro, llamaremos una consulta popular bajo el amparo del artículo 104 de la Constitución, en cuyo uno de los párrafos dice claramente que el presidente puede llamar a consulta sobre cualquier asunto. Llamaremos, primero, para consultarle al pueblo si ratifica o rectifica la reelección indefinida. Si el pueblo está de acuerdo, se mantiene tal cual la Constitución. Si no está de acuerdo, damos marcha atrás esta ambición de poder, de permanecer toda la vida en el poder por parte del correísmo. En segundo lugar, consultaremos al pueblo si está de acuerdo en cesar de manera inmediata en sus funciones a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana. ¿Para qué? Si el pueblo está de acuerdo, se van a su casa, que son funcionarios correístas, que lo que van a hacer es cuidar la espalda de su jefe cuando se vaya a Bélgica y no trabajar por el interés común de los ecuatorianos. En tercer lugar, consultarle al pueblo si está de acuerdo en cesar de manera inmediata en sus funciones al contralor, al procurador, al fiscal, ya que son funcionarios ciegos, sordos y mudos con pinches del correísmo, al igual que los superintendentes, los distintos superintendentes. Si el pueblo está de acuerdo, se van a su casa, si no, se mantienen en sus puestos. Y luego llamaremos un referéndum para consultarle al pueblo. ¿Usted está de acuerdo en mantener el Consejo de Participación Ciudadana, que ha sido la piedra angular en la que se ha apoyado el correísmo para construir el hiperpresidencialismo y pretender establecer en Ecuador la dictadura de un partido político? En nuestra opinión, la democracia debe de ser una democracia liberal inspirada en el pensamiento de Montesquieu, quien decía los 3 poderes básicos independientes entre sí,
para que funcionen como contrapesos. ¿Y cómo se volverían a elegir a estas autoridades? ¿Cuál sería el mecanismo? A través de un mecanismo de transición donde el Ejecutivo le propone a la Asamblea y la Asamblea decide el nombramiento de esas personas. Pero de nuevo sería alguien afín al Ejecutivo, ¿no? Oiga, ¿y usted quiere que 6 personas desconocidas, con pinches del correísmo, que no son elegidos por el pueblo ecuatoriano, sino elegidos por el presidente de la República, ellos decidan los nombramientos que le propone el presidente de la República? Pero no es lo mismo. No, Solo no es lo cambiamos mismo. el presidente. No, no es lo mismo, porque es la Asamblea Nacional, los asambleístas, electos por votación popular directa, los que tienen ese poder, no 6 funcionarios desconocidos nombrados por el correísmo. Okay. Ya yendo en la recta final de esta entrevista, yo quiero hacer una pregunta un poco más personal. Se ha hablado mucho de su historia a nivel familiar, de que usted ha trabajado desde los 15, 16 años, pero nunca nadie le ha preguntado sobre su círculo más cercano, más íntimo. ¿Quién lo integra? Mi círculo más íntimo es mi esposa María Lourdes. Son mis 5 hijos. Nosotros tenemos una vida familiar muy, muy intensa. Ese es mi primer círculo, la familia. De ahí yo saco energía para salir a luchar, para salir a vencer, para asumir desafíos. Luego, mis nietos, mis nueras, mis amigos, la gente que trabaja al lado mío. Es decir, son personas que nos une principios, valores, ideas, con María Lourdes y mis hijos, valores familiares, también ideas sobre democracia. Y con mi equipo de trabajo, todo lo que tiene que ver con la visión de un Ecuador del cambio. ¿Tiene dentro de ese círculo de amistades tal vez algún amigo que venga desde la infancia? No, realmente que no. De alguna forma hay una característica en mí. Yo soy el menor de 11 hermanos. De alguna forma crecí con mis amigos en mi casa, con mis hermanos mayores. Y de alguna manera tengo muy pocos amigos que vienen desde la infancia. Algunos son de mi misma edad, otros son mayores que yo, porque han sido amigos de mis hermanos. Y recuerdo muchos nombres a los que le tengo mucho cariño y respeto. Usted ha mencionado ahorita el tema de la familia. ¿Su familia y usted están conscientes de lo que implicaría salir de la esfera privada a la esfera pública? Tema críticas, tema burlas, toda esta ola de gente que empezaría a criticarlos, a cuestionarlos, y por qué hace esto y por qué. Es un cambio radical. ¿Están conscientes de eso? ¿Han discutido sobre eso? ¿Cuál es su postura sobre ponerse tan en el ojo público? Llevamos 7 años en esto. Lo hemos conversado, lo hemos discutido, pero somos una familia muy convencida en valores y en principios católicos, apostólicos y romanos, valores y principios de moral cristiana, valores y principios de honestidad, valores y principios de unidad. Y en eso mi esposa es un gran apoyo, porque ella construye toda esa unidad familiar a la que yo contribuyo con mis hijos, mis nietas, mis nueras. Y obviamente somos personas moralmente fuertes. Y listos para la crítica, abiertos para lo que se venga en cuanto a crítica. Llevamos 7 años de crítica. 7 años de críticas. Imagínense en la pero al presidente cómo lo molestan, le remedan y ¿Tú tal. ya lo has vivido eso? Yo, ¿no? No, entonces bueno, ni tú ni yo lo sabemos. Pero están abiertos, o sea, dispuestos a... Tú no has sido a... presidenta del Ecuador, yo lo voy a hacer y cuando lo sea, con gusto te lo voy a contar. Pero tengo una familia muy, muy fuerte, mucho más fuerte de lo que tú pudieras imaginar. Bueno, yo creo que ya con esto vamos a cerrar con nuestra última pregunta, que es con la que siempre hemos cerrado con todos nuestros candidatos. Guillermo, quisiéramos saber qué va a hacer usted el día posterior a perder las elecciones. Siempre nosotros queremos saber ese punto de vista, si los candidatos están preparados para esa situación. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Este espacio contempla que cambiemos el rol? Que yo te puedo hacer una pregunta a ti y a María Sol y ustedes la contestan. Yo creo que no. No, ¿tú crees que no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Libertad de expresión. Yo creo que quienes ven este programa tienen que saber quién es John Dunn, quién es María Sol. Y yo creo que lo mejor para que ellos conozcan quién eres tú, que yo te pueda hacer una pregunta. Pregunte o dos usted. preguntas. Pregunte usted. Sin temor. Sin temor, pregunte. ¿Qué edad tienes? 42 años. ¿Casado? Casado con 2 hijos. 2 hijos. ¿Qué estudiaste, John? Arquitectura. ¿Dónde vives? En Quito. En Quito. ¿Qué hiciste antes de dedicarte a la actividad periodística?
Yo siempre he estado vinculado con la actividad comunicacional, incluso cuando estudiaba arquitectura. Qué bien, John. ¿Cuál es tu visión del Ecuador? ¿Cuál es tu gran sueño para ti, para tus 2 hijos, para tu esposa, para tu familia? ¿Cuál es el mejor de tus sueños? Yo creo que podríamos contestar eso, pero quisiera primero que me vayamos a la siguiente pregunta. Vamos a hacer un quid pro quo. A ver, pero ¿por qué evitas contestar una pregunta? Yo creo que es importante porque a través de los sueños los ecuatorianos conocen a las personas y te pueden conocer a ti, el entrevistador de Jekyll City. De alguna otra manera, yo lo veo como un quid pro quo. Y si usted me pregunta si yo estoy evitando contestar una pregunta, yo le diría que tal vez el que la está evitando es usted. No, yo no. Te he contestado muchas preguntas y te voy a contestar. Yo voy a ganar las elecciones el 2 de abril de este año, porque el 19 de febrero habrá segunda vuelta y en segunda vuelta ganará la alternativa del cambio. Más allá de la situación estadística de 8 candidatos, un solo ganador, una persona siempre debería presentarse o prepararse para situaciones más adversas, ¿ya? Y si es que es un candidato ganador, aún debería presentarse y prepararse para esa situación adversa, porque ese tipo de situaciones adversas también van a venir en el momento en el que él posiblemente asuma el mando. Esa es la razón de nuestra pregunta. Ahora quieres asumir el rol de psicoanalista, recomendándole a una persona, por si acaso no funciona el plan A, cuénteme el plan B. Aquí solo hay un plan A. Soy gestor de proyectos. Tengo que estar preparado para todo y presumo que el candidato debería estar preparado para todo. He contestado tu pregunta. Digamos que sí. Entonces, yo le agradezco su presencia. Pero tú no me contestaste la tuya. ¿Cuál es tu gran sueño? Cuando sea candidato, John nos contesta. Yo creo que sí. Tal vez puede ser demasiado largo. Pero mira, Tal vez puede ser demasiado largo y aburrido. Pero no, yo no creo que es aburrido, porque yo creo que la historia de vida de todo ser humano es muy interesante. Al menos lo es para mí. Conocer tu sueño para mí es importante, porque me ayuda a focalizar cuáles son los objetivos que yo debería de lograr como presidente de la República en una sociedad inclusiva, que no solo piense en el desempleado, sino que también piense en aquellos favorecidos como tú, que tienen un empleo, pero que tiene una familia y que muy seguramente quiere prosperar en la vida, quiere que sus hijos tengan un futuro mejor que el que tú has tenido. Por eso es importante escucharte. Pero en todo caso, muchas gracias por esta entrevista a María Sol y a John. Gracias a usted por estar con nosotros y responder nuestras preguntas, Guillermo. Gracias, Un gusto, muy y si amable. llega a ganar y llega a Carondelet, le esperamos de nuevo, ojalá regrese. Encantado, muchas gracias. Muchísimas gracias. John, María Gracias. Sol, muchas gracias.